la 1, a las 2 y a las 3. Buenas noches, estamos a 21 de octubre del 2024. Hemos llegado a la última sesión sincrónica del grupo 104. En esta reunión lo que vamos a revisar es la actividad integradora. La actividad integradora tiene como finalidad que ustedes pues demuestren que han aprendido, o mejor que demuestren los conocimientos que ustedes han aprendido a lo largo de este bloque. Un poco antes de empezar con esto, me gustaría que viéramos que esta semana básicamente es la última semana de, del curso. Entonces, aquí en la parte del cronograma de actividades tenemos que estamos en la semana del 16 al 27 de octubre. El día 27 es el último día que ustedes van a poder acceder a plataforma. Por lo tanto, recomiendo que sus trabajos los entreguen poco antes del 27. Si pueden entregar todas sus tareas y sus participaciones en foros antes del 26, pues sería lo ideal, porque el 27 normalmente se satura la plataforma porque las personas de informática están trabajando en cerrar la plataforma y en algunos de los problemas que casi siempre se presentan al final. Entonces mi recomendación es entregar antes del 27, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a la parte de la evaluación final. En esta evaluación final tenemos que entregar la actividad integradora, ¿no? Esta actividad integradora, como su nombre lo dice, pues busca integrar todo el conjunto de aprendizajes que ustedes han desarrollado a lo largo de este curso, tales como la escritura de textos argumentativos, que ustedes escriban un ensayo que tenga una estructura de introducción, desarrollo y conclusiones, esos tres elementos. También que ustedes sean capaces de argumentar con base en información confiable, información que tenga autor, que tenga fecha de publicación y que tenga una dirección electrónica estable en caso de que sea un artículo o libro electrónico. En otro caso, pues que venga de una revista o un libro, de una publicación, digamos, no decirle prestigiosa, pero sí de una editorial que también sea confiable, ¿no? Al final, esta actividad ustedes van a, aquí les ponen algunas indicaciones. Pues este ensayo argumentativo y de tipo teórico tiene una extensión de 2000 palabras, aproximadamente 5 cuartillas, y en este ensayo van a tener que identificar el objeto de estudio, o sea, qué es lo que ustedes quieren estudiar, identificar la problemática, que este ensayo tenga una tesis, abordar una postura, pero desde un enfoque teórico, o sea, van a tener que definir conceptos en sus palabras y discutiendo con otros autores, que todos sus párrafos y cada uno de sus párrafos estén escritos de forma correcta, siguiendo las reglas ortográficas y de puntuación, que todos los párrafos tengan una estructura de párrafos argumentativos. ¿Cuál es la estructura de párrafos argumentativos? Pues que tengan una tesis, que tengan un conjunto de argumentos sustentados en información confiable, y después que cada párrafo tenga una pequeña síntesis, ¿no? Recuerden, esa es, digamos, la estructura del párrafo argumentativo: una tesis, conjunto de argumentos sustentados en información confiable y los cierres de cada párrafo. Que ustedes utilicen marcadores textuales, ¿no? Marcadores textuales para darle hilación y coherencia. Sin embargo, no obstante, consecuentemente, por lo tanto, asimismo, también, todos estos marcadores que me dan hilación y coherencia a mis párrafos, pues se tienen que utilizar.
que escriban con coherencia y con una ortografía adecuada, y que aquí hagan hagan uso de lo que aprendimos en el módulo 4, que es la revisión y la corrección de textos, o sea, que ustedes mismos corrijan su ensayo. Deben de tener 5 o más fuentes de información, ¿no? O sea, lo mínimo son 5, no pueden tener menos de 5, pueden tener más de 5, pero no menos de 5. Que todas sus citas y referencias estén en formato APA, y que al final su ensayo lo nombren Licenciatura en Relaciones Internacionales, LRIN, apellido paterno, materno, nombre, y ahí, que significa actividad integradora. Su archivo no debe de pesar más de 1 megabyte, entonces pues cuiden mucho la parte de la extensión. Recomiendo también ver mucho estos videos para que corrijan la forma de citación en APA. Y ahora vamos a pasar a revisar la escala de evaluación, ¿no? En esta escala de evaluación, lo más importante es que vamos a checar cada uno de los rubros, ¿no? El primero es el logro de la competencia. O sea, ustedes deben de primero demostrar que manejan los componentes de la argumentación, ¿no? Después, que ustedes siguen las reglas de ortografía y puntuación. Este es otro rubro muy importante en la competencia. Y finalmente, en la competencia es que ustedes son capaces de desarrollar un pensamiento crítico, auténtico, ¿no? Que responde a una problemática en concreto. Entonces, en cuanto a las competencias de aprendizaje que nosotros queremos validar que efectivamente los estudiantes han aprendido en este curso, es que ustedes son capaces de escribir un texto de corte argumentativo, que ustedes saben escribir siguiendo las normas de ortografía y puntuación, y que han desarrollado un pensamiento crítico que da solución a una problemática o una pregunta concreta. Eso es en cuanto a la competencia, ¿no? Después, en cuanto a la redacción de párrafos argumentativos, pues los párrafos argumentativos tienen que tener sustento teórico o sustento en información confiable, ¿no? De preferencia que esta información sea actualizada, no una información que tenga muchos años en términos de rezago, ¿no? Entonces, recuerden que los párrafos argumentativos tienen una tesis, tienen un conjunto de argumentos y tienen una oración de cierre. Ahorita vamos a ver ya con un ejemplo desarrollado, ¿vale? Después, la estructura del ensayo cuenta. ¿Qué significa? ¿A qué llamamos la estructura del ensayo? A estas alturas ustedes ya saben que todo ensayo pues tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, y la parte de referencias bibliográficas. Estos 4 elementos, o sea, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas, son importantes para demostrar que ustedes pues manejan la estructura de un ensayo de tipo teórico y académico. Entonces, después aquí me dice, en la introducción describe el fenómeno a investigar, dónde se produce, en qué ámbito espacial y temporal, se aproxima a las causas, presenta una pregunta de investigación y una tesis. Su introducción debe de contener todo, ¿no? Debe de decirme un objetivo, qué se va a investigar, cuáles son las principales causas de cualquiera de las cosas que están investigando, y se presenta una tesis, es decir, qué es lo que ustedes suponen en su ensayo, ¿no? Ahorita vamos a ver esto ya en un ejemplo concreto. En el desarrollo, pues ustedes van a dar cuenta a partir de un conjunto de textos académicos que ustedes ya revisaron, o sea, que ustedes catalogaron incluso con información confiable. Van a ir sustentando argumento por argumento su ensayo, ¿no? Pues eso principalmente se pone en el desarrollo. Y en la conclusión,
pues básicamente se refuerzan los puntos y ahí ustedes pueden, tienen varias opciones. O hacen una síntesis de su ensayo o presentan posibles preguntas nuevas que haga falta cuestionarse. O bien pueden presentar una postura crítica sobre su pregunta de investigación sustentada, ¿no? Siempre recuerden, todo lo que ustedes escriban en el ensayo debe estar sustentado. Entonces, y al final, este esquemita les pide dos cosas, ¿no? Una es que apliquen el formato APA. El formato APA, pues es aplicar el formato a doble espacio o 1.5, o sea que ustedes escriban a doble espacio 1.5, que manejen, bueno, que escriban la letra Arial, Times New Roman o Tahoma 11, si es el caso de Arial, y si es el caso de Times New Roman o Tahoma 12 puntos. Y aquí hay un pequeño, algo que debemos de leer muy concretamente y es un tip, ¿no? El texto, o sea, su ensayo debe de contener una cita textual corta, una cita textual larga y una cita de paráfrasis. Entonces, al menos su ensayo debe de contener 3 citas, o sea, mínimo 3 citas. O sea, pueden tener más citas, pero deben de haber aprendido a manejar una cita textual larga de más de 40 palabras, deben de manejar una cita textual de menos de 40 palabras y citas de paráfrasis, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo cada uno de los tipos de citas. Las citas que ustedes realicen ya en la parte de las referencias tienen que estar en orden alfabético, ¿no? Y aquí vamos a ver este formato que les está pidiendo que tengan sus citas APA. Y su ensayo pues tiene que tener un título creativo que sintetice el contenido del escrito, es decir, su título debe de ser creado por ustedes, pero tiene que estar relacionado con la pregunta que ustedes van a resolver. En la redacción, pues digamos que una calificación excelente sería aquel ensayo que no tiene errores ortográficos ni de puntuación y la redacción es clara en su totalidad. O sea, no hay problema con ningún aspecto de su redacción, su ortografía y sus signos de puntuación. Aquí, en concreto, ¿cuál es la recomendación para realizar esta actividad integradora? Lo que les he comentado a sus compañeros es que en el módulo 3 y en el módulo 4 ustedes ya elaboraron un ensayo, ¿no? Entonces lo único que yo les recomendaría es que tomen ese ensayo y lo modifiquen ligeramente para hacerlo un ensayo de tipo teórico, ¿no? Ahorita vamos a mencionar cómo eso puede ser posible, ¿no? Entonces, estos son todos los aspectos que les está mencionando la rúbrica y los quería puntualizar antes de pasar al ensayo propiamente, ¿vale? Entonces déjenme, les voy a abrir el documento donde ya tengo un ensayo, un ejemplo de ensayo. Aquí está. Y entonces voy a ponerles este ejemplo, ¿no? Ahí creo que se ve. Entonces, es importante que ustedes verifiquen primero todas las cuestiones de formato en términos de APA, ¿no? Entonces, el primer formato es aquel de la configuración de la página. La configuración de la página va, primero la orientación es vertical, el tamaño de la hoja es tamaño carta, como aquí se los estoy mostrando, es tamaño carta, y los márgenes es a 2.5 superior, abajo, izquierdo y derecha, ¿no? Entonces, y aquí le damos a aceptar. Si tenemos la orientación vertical, el tamaño carta y los márgenes de todas las hojas a 2.5, estamos trabajando en formato APA en términos del formato del documento. A aceptar, ¿no? En formato APA los títulos van centrados y van en negritas, ¿no? El título de mi trabajo van en negritas. No deben de incluir ni subrayado, ni cursivas, ni nada de eso, ¿no? Van en el centro y en negritas.
Los títulos no llevan puntos, o sea, esto está mal, no llevan puntos. Estos son los subtítulos o las secciones. Las secciones también van en negritas. O sea, entonces mi introducción, mi desarrollo y mis conclusiones deben de ir en negritas, y las referencias pues también van en negritas, ¿no? Entonces cada una de las secciones de mi ensayo también van en negritas. Ahora, ¿qué va en la introducción? ¿No? ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo el documento? Yo aquí se los puse, o sea, todo va en formato de color negro, o sea, las letras van en color negro, solamente que aquí yo lo estoy marcando para que sea más evidente, ¿no? Entonces, en mi introducción debo de establecer qué pregunta es la que yo voy a responder en mi ensayo. Recuerden que tenemos 5 preguntas que vinieron del incidente crítico. Tenemos 5 preguntas. Entonces, se establece qué pregunta voy a responder. Después, el objetivo de mi ensayo debe de estar expuesto de manera clara. ¿Cuál es el objetivo de mi ensayo? La tesis que el estudiante o la estudiante va a sostener. En este caso, por ejemplo, el objetivo nos menciona: los objetivos fundamentales de sostenibilidad y equidad aún no se han cumplido. En este ensayo abordaremos por qué no se ha avanzado en los objetivos de desarrollo sostenible y qué factores han dificultado el cumplimiento de la Agenda 2030. Ese es el objetivo de su ensayo, ¿no? Ahora, lo que está diciendo la tesis de la autora nos dice: no es fácil llevar a cabo estos objetivos y metas, y es crucial explicar por qué se perciben más como una ilusión que como una promesa real. O sea, lo que está diciendo pues es que el cumplimiento de la Agenda 2030 es muy difícil y es importante saber por qué no se está cumpliendo, ¿no? Después de eso nos dicen que en este ensayo teórico debemos de incluir pues una discusión de tipo teórico, ¿no? Entonces aquí es recomendable que ustedes definan conceptos vinculados obviamente con su objetivo y con su pregunta de investigación. Entonces, si el texto está hablando del desarrollo sostenible, pues el primer concepto que nosotros tenemos que definir es el de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, Naciones Unidas 2023 menciona que el desarrollo sostenible implica cómo debemos vivir hoy si queremos un futuro mejor, ocupándose de las necesidades presentes sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Entonces, aquí nos da una definición de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en un formato de cita textual corta, ¿no? Esta es una cita textual en formato APA corta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo puedo saber si esta cita textual en formato APA es corta o no, ¿no? Yo creo que esa es otra cuestión que se les viene a la cabeza. Pues nos dice que las citas textuales cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras. Entonces nos vamos aquí a herramientas, seleccionamos recuento de palabras y nos cuenta cuántas palabras tengo yo subrayadas. Son 27 palabras. Entonces esta cita textual tiene 27 palabras que yo extraje de otro texto, del texto de Naciones Unidas. Entonces, esta es una cita textual corta, ¿no? Entonces, bueno, y acá yo la pongo entre comillas, las citas textuales cortas se ponen entre comillas y se señala el autor, en este caso Naciones Unidas, y la fecha de publicación. Aquí no pongo página porque es un documento electrónico que no tiene páginas, entonces no es necesario ponerle página. Después, en esa misma introducción, yo voy a mencionar la estructura de mi ensayo, o sea, estructura en el sentido como, mejor dicho, la organización de mi ensayo, ¿no?
El ensayo se organiza en 3 apartados. Primero se analizará la falta de avances en los ODS. Segundo, se explorarán los principales obstáculos para cumplir con la Agenda 2030. Y tercero, se discutirá por qué el desarrollo sostenible se ve más como una ilusión que como una promesa real, ¿no? Entonces, aquí de entrada me está dando ya al lector en la organización de cómo va a ir el hilo argumentativo del documento, ¿no? Entonces, tengo todos los elementos de una introducción, tengo la organización de mi ensayo, tengo mi discusión teórica, en el sentido que estoy definiendo un concepto y utilizando aparte una cita textual corta. Tengo mi tesis, o sea, lo que yo supongo sobre lo que estoy investigando. Tengo el objetivo de mi ensayo y marqué mi pregunta de investigación. Con esta tengo todos los elementos que tienen que ir en la introducción. Ahora, el desarrollo. El desarrollo debe de tener un orden, ¿no? Entonces, acá tengo un marcador. En primer lugar, los ODS han experimentado retrasos significativos debido a diversos factores. Entre ellos destacan las crisis alimentarias, donde casi una de cada 10 personas sufre hambre, mientras se desperdician más de 1.000 millones de alimentos diariamente. Las dificultades en el acceso al agua, que en 2022 afectaron aproximadamente a la mitad de la población, y el incremento de las desigualdades, donde el PIB per cápita creció a la mitad en los países más vulnerables en comparación con las economías avanzadas. Entonces, nos está diciendo aquí la tesis es del párrafo primero. Nos dice, bueno, voy a organizar en orden primero, segundo, tercero, el orden que yo ya estoy esperando. Es una secuencia de numeración, ¿no? Después, este párrafo tiene una tesis, ¿no? Los ODS han experimentado retrasos significativos. Esa es mi tesis de mi párrafo argumentativo. Entonces, aquí ya tengo la tesis. Y aquí me enuncia un conjunto de ejemplos, todos los ejemplos de por qué ha habido retrasos, ¿no? Todos estos son mis ejemplos que mencionan por qué ha habido retrasos. Más allá de eso, todos estos ejemplos, aunque fueron parafraseados por la autora del ensayo, me da la cita, ¿no? Estos datos fueron tomados de la nota periodística que escribió Pacto Mundial en 2024. Entonces, todos estos datos, 1 de cada 10 personas, 1.000 millones de... Todos estos están tomados del Pacto Mundial 2024. Esta es una cita de paráfrasis. La cita del paráfrasis no copia tal cual información de un texto. Sabemos que algunos datos fueron tomados de ese texto, entonces se pone el nombre del autor y el año de publicación. Entonces, después dice, estos objetivos han sufrido un mayor retroceso por el impacto de la COVID, y la crisis ambiental también ha avanzado de manera preocupante. Después aquí, como menciona Paikin y Guzmán, 2024, esta es otra cita de paráfrasis. A pesar de los esfuerzos globales por implementar el desarrollo sostenible, la crisis ambiental se ha intensificado, lo que indica que este enfoque ha fracasado en generar respuestas efectivas a los problemas ecológicos actuales. Entonces, todo este párrafo me da un conjunto de argumentos y al final cierra el párrafo con una conclusión, ¿no? Y la conclusión, ¿dónde está? En esta parte. Lo que indica que este enfoque, o sea, el enfoque de desarrollo sostenible, ha fracasado en generar respuestas efectivas a los problemas ecológicos actuales. Entonces, mi primer párrafo tiene una tesis, ¿no? Tiene una tesis
tiene un conjunto de argumentos sustentados con base en información confiable, con base en Paikin y Guzmán 2024, el Pacto Mundial, y también tiene una oración de cierre, ¿no? Me dice, mira, o sea, yo ya te dije que los ODS lo puedo considerar que han fracasado porque mira, porque ya te dije que hay personas que siguen teniendo hambre, ya te dije que es 1 de cada 10, ¿no? No hay un avance real en los objetivos, y ya te dije en cuáles objetivos estos no ha habido un avance. Y aparte te estoy diciendo que a pesar de que se trató de o se planteó una agenda conjunta, pues no hay respuestas a problemas ecológicos actuales, ¿no? Entonces ese es mi cierre, ¿no? Entonces ahí ya me está demostrando la autora que efectivamente conoce la estructura de los párrafos argumentativos, ¿no? Tesis, conjunto de argumentos y oración de cierre, ¿vale? Entonces vamos a seguir. La problemática ambiental no ha mostrado avances positivos. Esto es otra tesis de un siguiente párrafo. Al contrario, ha enfrentado dificultades, ¿no? Y aquí nos sigue diciendo, la desigualdad persiste, como hemos comentado, está influenciada por las decisiones de los líderes políticos de muchos países, por ejemplo, ¿no? Aquí nos cita un ejemplo. Y después nos dice, al respecto, Paikin y Guzmán destacan, y esta es una cita textual, igual, una cita textual corta. ¿Por qué sé que es corta? Porque si yo cuento las palabras, tiene 16 palabras que fueron extraídas del texto de Paikin y Guzmán, que se escribió en 2024, y este texto fue copiado de la página 12, ¿no? Y después nos señala este fracaso es crucial, ya que la paz y la convivencia dependen de la reducción de estas desigualdades. Esta es otra oración de cierre. Entonces, nuevamente, este párrafo pues es de tipo argumentativo y volvemos a repetir la historia. Tiene una tesis. Esta es la tesis, ¿no? Ay, bueno, esa no se va a esperar un tantito. Tiene una tesis, tiene 2 argumentos, el caso de Trump y la cita que hace a Paikin y Guzmán. Todo esto son sus argumentos, estos dos son sus argumentos. Y tiene una oración de cierre de su párrafo. Entonces, con esos elementos, yo ya sé que mi segundo párrafo también tiene una estructura de tipo argumentativo. Acá, en cuanto al agua, su situación en nuestro planeta también es alarmante. Entonces, aquí me dice, la situación del agua es alarmante, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, esta es la tesis. Y acá, en su libro sobre el uso del agua, la autora Nogués Bruno señala que el agua es un recurso vital para la vida y su gestión adecuada es crucial para la sostenibilidad del medio ambiente. Esta es una cita textual corta. Si yo cuento las palabras, tiene 21 palabras. Me da el apellido de la autora, me da el año y me da la página en la cual fue extraída esta cita, ¿no? Y después, la falta de agua afecta no solo a la supervivencia humana, sino también a los ecosistemas y a la biodiversidad. Este retroceso en la gestión del agua es uno de los problemas más urgentes que debemos abordar. Nogués Bruno, aquí, esta es una cita de paráfrasis, es decir, no me toma textos tal cual del artículo de Nogués y Bruno, pero está recuperando ideas planteadas en el texto de Nogués y Bruno. Entonces, esta es una cita de paráfrasis. Nogués Bruno 2020 también explora la importancia de tomar conciencia y acción en este contexto, enfatizando la necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre el uso responsable del agua y la conservación de este recurso esencial, ¿no? Entonces aquí me está diciendo, o sea,
la autora del artículo me está diciendo, mira, o sea, voy a retomar algo que dijo Nogués y Bruno, pero también te voy a cerrar el párrafo, ¿no? Y la idea que está planteando de cierre es, existe una necesidad de educar a las nuevas generaciones sobre el uso responsable y la conservación de el agua, ¿no? Entonces, acá tenemos otro párrafo argumentativo, ¿no? Esta es la oración de cierre donde manda el mensaje. Lo que es importante, pues es justo tomar conciencia que pues tenemos que cuidar el agua, ¿no? Y todo esto que está en medio, pues tenemos las oraciones argumentativas que están sustentando esta idea planteada en el siguiente párrafo. Y después, por el otro lado, la pobreza y la hambruna son cuestiones que persisten en la actualidad. Me está hablando de otro problema que es la pobreza y la hambruna, ¿no? Aquí también hace una cita textual corta, ¿no? Y después aquí vuelve a hacer otra cita textual corta. Aquí hace una cita de González y Holguín 2020, pero es una cita textual larga, ¿no? ¿Y cómo puedo saber que es una cita textual larga? Pues es muy sencillo, ¿no? Le pongo herramientas, recuento de palabras, y esta cita tiene 75 palabras, es decir, más de 40 palabras. Cuando es una cita textual larga, va separada con una sangría del texto, y con esta separación, o sea, esto sería déjenme encontrar la sangría. Esto sería normal, ¿no? Pero como yo estoy señalando que ese texto no es mío, sino que yo lo extraje o lo copié de otro texto, pues le tengo que hacer una sangría de 1.25 y separarla, ¿no? Y con esto estoy indicando que este texto lo extraje de González Holguín 2020 y lo copié de la página 148. Entonces, hasta aquí ya tenemos todos los tipos de citas que me pidieron. Cita textual corta de menos de 40 palabras, entrecomillada. Cita textual larga sin comillas, pero con una sangría para identificar que eso no es mío. Y citas de paráfrasis, que ha hecho varias citas de paráfrasis, ¿no? Donde se da cuenta, dice, bueno, yo recuperé esta idea yo la redacté, pero está planteada también en el texto de Nogués Bruno o en el de Cárdenas. En las conclusiones, pues yo voy a decir cuáles fueron los aprendizajes con los que me quedo después de haber hecho este ensayo, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, es, aquí voy a leer directamente las conclusiones, es un crimen sistemático vivir en un mundo que tiene la capacidad de alimentar a todos, ¿no? Es decir, aquí está la tesis, ¿no? La creciente desigualdad y la concentración de riqueza, así como el impacto negativo de la especulación y la producción de biocombustibles, contribuyen a la falta de cumplimiento de los ODS. La pobreza y la desigualdad ha aumentado especialmente en países como México, donde estos problemas se han intensificado, ¿no? Y ahí termina, esta es la oración de cierre, ¿no? Por estas dos razones, el desarrollo sostenible se percibe más como una ilusión que como una promesa real, ¿no? Cierra el artículo, ¿no? Y aquí mi sugerencia, porque también se los pide en la rúbrica, es que estas conclusiones tienen que estar vinculadas con el problema prototípico. Entonces voy a regresar ahorita al problema prototípico, pero en las conclusiones deben de recordar lo que está planteado en el problema prototípico, ¿no? Entonces, acá yo agregué un párrafo, pero se pueden agregar muchísimos más. Aunque en la cumbre del 25 de octubre de 2015 se planteó y firmó la Agenda 2030, los países involucrados no han realizado esfuerzos y avances contundentes en materia de desarrollo sostenible.
Es decir, en los 17 ODS planteados se han logrado avances precarios en temas como el abatimiento del hambre y la pobreza, la lucha contra el cambio climático, el lograr una educación de calidad universal, atención de la salud universal, abatimiento de la brecha de género y lograr trabajos dignos y decentes. Todo lo antes mencionado refiere que no ha habido voluntad gubernamental para lograr un avance contundente que promueva un desarrollo sostenible, ¿no? Todo esto que mencioné se señala en el problema prototípico. Entonces, vamos a revisar ahorita la parte del problema prototípico, ¿no? Entonces, vamos a regresar aquí al contexto problemático y entonces acá tenemos que volver a leer el problema prototípico. Entonces, en la conclusión, nosotros tenemos que comentar y relacionar nuestras conclusiones con lo que se señala en el problema prototípico. Y eso es muy importante porque es un rubro de evaluación, ¿no? Mi sugerencia es que vuelvan a leer todo el problema prototípico detenidamente y empiecen a vincularlo con lo que se está señalando aquí, ¿no? El párrafo que yo agregué justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que se menciona aquí. Y entonces, de esa manera yo vinculo mi ensayo, mis conclusiones, con lo que ya se señala en el problema prototípico. Entonces, es importante volver a leer el problema prototípico que está aquí, contexto problemático, y señalarlo en las conclusiones, pero de forma relacionada con el contenido de mi ensayo. Entonces, bueno, voy a regresar al ensayo y aquí después vienen las referencias, ¿no? Las referencias tienen que estar todas deben de estar organizadas en orden alfabético, tener fecha de publicación. Este es un artículo, entonces también va la fecha de publicación del artículo, el título del artículo y la URL de donde se extrajo. Si yo copio esto y lo pego aquí, me debe de dar el enlace de donde fue tomado, como está pasando acá. Aquí está la fecha de publicación, aquí está el autor y aquí está el título, ¿no? Entonces, después todas estas referencias tienen que estar organizadas en orden alfabético. Aquí ya todas están organizadas en orden alfabético. Y esta forma de organizarlas, o sea, si yo las quiero revisar cómo están, ahí están organizadas. En términos de formato, también, si yo acá le doy alinear y aplicar sangría y le doy opciones de sangría, el tipo de sangría que deben de tener estas citas es la sangría francesa a 1.25 para que tengan este espacio que están viendo. Ahora, este es un uso en formato APA porque de esa forma es más fácil inmediatamente identificar el apellido. Cárdenas, González, Naciones Unidas, Nogués, Pacto Mundial, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a lograr eso? Solamente seleccionamos nuestras referencias, seleccionamos las referencias, ahí está, le damos en formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría, izquierda 0, derecha 0, francesa, y le damos a 1.25 el espaciado y le damos aplicar y ya van a quedar así como están acá. El ensayo les dice que el interlineado, si yo selecciono todo mi texto, todo mi texto y le doy formato, el interlineado debe de estar a doble espacio o a 1.5. Entonces vamos a comprar el espaciado personalizado, antes y después tiene que tener 0 y acá tienen dos opciones, o le ponen 2 o le ponen 1.5. Ambos son posibles y ustedes deciden cuál es el que quieren utilizar, si es 2.5, si es 2 o 1.5. Entonces, una vez que yo tenga todo lo que ahorita ya revisamos,
eh, pues es como, digamos, ya se puede entregar el ensayo, ¿no? Ahora, mis dos recomendaciones. Uno es que una vez que ustedes terminen el ensayo, este ensayo, ya con todos los elementos parecidos a los que ahorita les mencioné, o sea, que tengan sus 3 citas, que todos sus párrafos argumentativos tengan tesis, argumentos y oración de cierre, cada párrafo, como ahorita lo revisamos, que tengan una discusión teórica en la introducción, es decir, definan un concepto y tal vez planteen una o más definiciones del mismo concepto y al final ustedes desarrollen una definición propia. Ya que hicieron todo eso, mi sugerencia es que utilicen ChatGPT para que permanecer con edición cerrada, para que les corrija su texto, ¿no? Entonces le van a decir, ¿me podrías ayudar a corregir un texto? Y ya les va a decir que sí. De aquí después le dice, claro, comparte el texto, claro, estoy aquí para ayudarte, por favor comparte, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí elijo la respuesta, o sea, que es esta, es un poquito más formal. Y aquí, entonces yo puedo copiar todo mi ensayo, que ya yo cuidé y redacté y todo eso, solamente la parte de redacción. Y ya le comparto mi texto y lo mando. Aquí tienes el texto con algunas correcciones y ella me da el texto corregido. Después le pregunto, ¿me podrías indicar las correcciones realizadas y explicarme por qué realizaste estos cambios? Y ya. Claro, correcciones y explicaciones, ¿no? Aquí les dice original, corregido y razón. Original, corregido y razón. Entonces, aquí es muy importante que ustedes lean con cuidado justo las explicaciones de por qué corrigió eso, ¿no? Yo les pido que no solamente les pidan que les corrijan el texto, sino que ustedes después revisen qué correcciones hizo y por qué motivos lo hizo, para que ustedes verifiquen si esas correcciones fueron adecuadas o no lo fueron, ¿no? Incluso que la versión que les mande la lean detenidamente en voz alta y mejoren, porque por ejemplo ustedes les están diciendo que aquí la corrección fue de claridad y concisión, ¿no? Bueno, este texto sí es más claro que el otro. Aquí es consistencia en el uso de términos similares, por ejemplo, original las simientes, corregido las semillas. Acá yo dejaría las simientes, ¿no? Porque las semillas no da el mismo sentido original que quería yo darle al texto, ¿no? Mejorar la estructura de las oraciones, ¿no? Acá mejorar la estructura de las oraciones quiere decir que tal vez alguna no tiene sujeto, verbo, complemento. Entonces, aquí, esto refleja que los países más desarrollados tienen un acceso a las ganancias, mientras que los países con bajos recursos enfrentan un aumento en la deuda y la exclusión, ¿no? Dice, mantuve la escritura, pero eliminé palabras redundantes para hacer la frase más directa, para mejorar la claridad y evitar repeticiones innecesarias, ¿no? Entonces aquí se mantuvo la idea, pero cambió la estructura. Entonces, uso de conectores, ¿no? Original y corregido. Añadí que para mejorar la cohesión, ¿no? Y así nos vamos revisando todas las correcciones que se hacen en el ensayo y de esta manera vamos aprendiendo sobre los errores cometidos y de qué manera podemos mejorar nuestra redacción. No solamente se trata de que ya yo agarro, corrijo mi texto y chingue su, no me importa
el proceso de aprendizaje, no, al contrario. O sea, yo utilizo la herramienta para que me permita a mí visualizar mis errores y aprender a modificar esos errores, ¿no? Entonces ahí le damos la vuelta, ya estamos haciendo uso de una herramienta de que es considerada inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi sugerencia para que corrijan y les sea más fácil corregir sus ensayos y digamos el nivel en términos de ortografía, redacción, claridad, coherencia, pues sí sea mejor, ¿no? Bueno, y también hay un aprendizaje sobre qué errores estoy cometiendo, ¿no? Qué palabras estoy utilizando de manera inadecuada, cuáles son mis vicios del lenguaje, que es un poco lo que aprendimos en el módulo 4. Y ya, entonces ya revisamos en cuanto a formato qué debe tener cada una de las secciones de mi ensayo, el título y todo esto. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Zoe. ¿Todo claro hasta ahí? Bueno, espero que sí. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, bueno, ya les marqué cada uno de los elementos para que fuera más sencillo que los identificaran. Eh, entonces, por eso, digamos, lo puse en colorcitos, ¿no? Y también marqué cada uno de los ejemplos en las citas, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay más preguntas sobre esto, pues solamente me gustaría, pues eso, exhortarlos y exhortarte, Zoe, también a que pues entreguen su actividad integradora. Las dos únicas modificaciones que yo le haría al ensayo que vienen ya trabajando desde el módulo 3, el módulo 4 y que pueden volver a entregar en este ensayo, en esta ocasión en la actividad integradora, es que no se les olvide en introducción incluir definiciones y discusiones de un concepto. En este caso el ejemplo es con desarrollo sostenible. O sea, si ustedes incluyen la discusión de un concepto en introducción y en las conclusiones agregan sus, digamos, sus ideas que han debatido y que han defendido en su ensayo, pero además rescatan lo planteado en el problema prototípico, esas son las dos indicaciones extras que vienen en esta actividad integradora. En la actividad integradora ustedes tienen que, a fuerza, hacer un ensayo teórico, es decir, donde discutan conceptos, y estos conceptos deben de estar introducidos en la sección de introducción, y en la conclusión ustedes tienen que discutir de manera forzosa con su problema prototípico, ¿no? Porque se supone que todos los temas que ustedes están resolviendo, que son las preguntas planteadas en el incidente crítico, pues ustedes tienen que vincularlas con el problema prototípico, ¿no? Que también está a su vez relacionado con el incidente crítico. Entonces, de esta manera, pues ya el ejercicio de aprendizaje es redondo, ¿no? Porque se entiende el sentido de por qué aprendí a argumentar y a plantear ideas propias justo para resolver una pregunta, porque el tipo de ensayo que estamos haciendo es un ensayo sí de tipo teórico, pero de pregunta-respuesta, ¿no? Entonces es muy importante que sepan identificar que el tipo de estructura del ensayo es pregunta-respuesta, es decir, planteo inicialmente una pregunta que es la que yo voy a responder a lo largo de mi ensayo, ¿vale? Y esa pregunta y la respuesta que yo voy a dar tiene que estar relacionada con el problema prototípico, ¿no? Bueno, hasta ahí
¿Todo queda claro? Bueno, voy a cerrar el... Y acá pues ya ustedes finalmente pues ya le ponen, ¿no? Licenciatura en Relaciones Internacionales. Le va a poner Elvira, no, Cedillo, no creo que Cedillo. Después Villar, no, Cedillo, Villar. Y después Rosa Elvira, que es mi nombre. Y le pongo actividad integradora, ¿no? Ahí está ya el formato. Y aquí le doy archivo, descargar, y lo descargo como documento PDF. Lo descargo y lo mando a plataforma, ¿vale? Esa es la actividad final. Bueno, entonces dejo de compartir pantalla. Creo que esta es así, de tener la presentación. Ahí está. Y bueno, pues solamente me resta agradecer la asistencia a las sesiones. Lu, Zoe y otras 3 compañeras más de ustedes han estado casi en todas las sesiones sincrónicas. Les agradezco su asistencia puntual a estas sesiones. Esta es la última sesión sincrónica. Quedo a la espera del envío de sus actividades integradoras. Mi sugerencia, así, y es una sugerencia súper importante, es que manden estas actividades integradoras antes del 27 de octubre. El 27 de octubre la plataforma se satura, tiene muchos problemas, fallas, ¿no? Porque ahí estamos docentes, estudiantes y personas administrativas y de informática. Entonces es muy fácil que haya algún problema, o que ocurra, mejor dicho, un problema, y pues ya no puedan enviar sus actividades. Entonces, por favor, manden antes del día 27, o sea, yo les sugeriría que fuera el 26, todas sus tareas auténticas. En caso de tener alguna actividad retrasada, pues también súbanlas a plataforma para que sea revisada. Cualquier comentario o sugerencia me la pueden enviar vía correo electrónico o mensajero para que sea solventada lo antes posible. De esta semana, desde hoy 21 hasta el 27, tienen para enviar la actividad integradora. Pues entonces no me resta más que agradecer la asistencia y desearles un excelente cierre de bloque. Quedo a la espera de sus tareas.